Teresa de la Parra. Bueno, como en estos casos de América, voy a presentar a la profesora Ligia Álvarez. La profesora Álvarez es graduada en idiomas de la Universidad Pedagógica del Libertador, en idiomas modernos, con 3 maestrías en literatura y un doctorado en artes y cultura. Esta maestría la ha realizado tanto en la UP como en la UCB. Además es educadora, investigadora académica, es dramaturga, poeta, narradora, cuentacuentos, actriz de teatro, locutora, traductora y realizadora audiovisual, entre otras cosas. Y la colonia toda. Además, dirige su propio canal de YouTube en el cual comparte conocimientos literarios y teatrales y además de experiencias de vida. Además que es profesora de UNEARTE, es decir, nuestra vecina aquí en UNEARTE. Bueno, yo antes de darle la palabra a la profesora, quería compartir con ustedes algo que tengo por acá, no sé si lo conocen. Teresa de la Parra. Esta es una recopilación que se hizo de unas conferencias que ella dio en Colombia en el año 1930. Y yo de allí extraje un fragmento que voy a leer como introducción a la conferencia que va a dar la profesora. Dice Teresa de la Parra allí: para que la mujer sea fuerte, sana y verdaderamente limpia de hipocresía, no se le debe subyugar frente a la nueva vida. Al contrario, debe ser libre ante sí misma, consciente de los peligros y de las responsabilidades, útil a la sociedad, aunque no sea madre de familia, e independientemente, pecuniariamente, por su trabajo y su colaboración junto al hombre, ni dueño ni enemigo. El trabajo no excluye al misticismo, ni aparta de los deberes sagrados. Al contrario, es una disciplina más que purifica y fortalece el espíritu. Pero misticismo, sumisión y pasividad impuestas a la fuerza por sí misma, por inercia de la costumbre, producen peligrosas reacciones silenciosas, despierta el odio a la cadena, que en otro tiempo era buena, y agria las almas en su apariencia de paz, tomando donde puede en su represalia. Acaba de hacerse sepulcros bloqueados. Eso es Teresa de la Parra. Y bueno, con eso quería yo introducir este conversatorio del día de hoy. Y bueno, sin más. Sí. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí, porque a pesar de la lluvia, están aquí. El título de esta, no, todavía no. El título, como ustedes ya lo saben, porque eso estaba en el volante, es la mujer en la novela Ifigenia, diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba, de Teresa de la Parra. Bien, es importante. No me voy a concentrar mucho en esto, pero es importante pasar revista, ¿verdad? Pasar a hacer un viaje breve por la vida de Teresa de la Parra, tomando en cuenta esos años, los años claves. Por ejemplo, 1889, un 5 de octubre, nace. Hoy estaría cumpliendo 135 años, entonces por eso yo traje esto. Luz para ella, ¿verdad? Para recordar. A ver si prende, porque yo no ni siquiera yo ni siquiera probé la casa para ver si eso funciona. A veces es ajá. O si no es. ¿Por qué se movió? No, pero se me estaba bien transparente. Ahora sí, ahora sí. Ok, luz para ella. Luz para ella. Bueno. Luz para ella. Ella nace en París, pero era muy venezolana y ella estaba orgullosa de ser venezolana, amaba Caracas. ¿Por qué nació en París? Porque su padre, Rafael Parra Arnáiz, estaba de cónsul de Venezuela en Berlín y le tocó nacer allí.
En 1891, teniendo ya 2 añitos, regresa toda la familia y pasa su infancia en Tazón, una hacienda muy cerca de Caracas, cerca de Los Teques, un clima muy fresco, en la zona que hoy conocemos como Tazón. Bien, en 1900, cambia su vida, ¿verdad? Porque ella vivía feliz en Tazón, en la hacienda Tazón, pero fallece su padre, don Rafael. ¿Y qué pasa con eso? Que la mamá, observando la situación del país que había en ese momento, caudillos por aquí, caudillos por allá, que quítate tú para ponerme yo, y esa inseguridad que había política, entonces ella decide irse para España con sus 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres. Ahí se interna a Teresa en el Colegio Sagrado del Corazón de Godella, en Valencia, pasó unos años muy felices. Ella allí es donde descubre que tenía vena para escribir, porque escribió unos versos dedicados a la Madre Magdalena Sofía de Barat y ganó un concurso escolar. Fue cuando ella se dio cuenta y le gustaba mucho y que tenía vena para eso. En 1909, cuando tenía como unos 18, 19 años, regresa a Caracas. Ya. Un año clave también es el año 1915, porque aparecen unos cuentos, son 2. Un evangelio indio, Buda y la leprosa, y el segundo, Flor de Loto, una leyenda japonesa. En este momento ella usaba el seudónimo Frufru, no Teresa de la Parra, porque por cierto, ese era su seudónimo, su verdadero nombre era Ana Teresa Parra Zamora. Bien, estos cuentos son publicados en el Universal de Venezuela y en algunas revistas parisinas. Ese mismo año aparecen los cuentos fantásticos El ermitaño del reloj, El genio del pesacartas e Historia de la señorita Grano de Polvo, bailarina del sol, que por cierto, estos 3 cuentos se publicaron por primera vez en Venezuela en un libro que se puede conseguir por internet, de la Biblioteca Ayacucho, donde está su obra completa. Y ahí están esos 3 cuentos. Yo tenía el de Editorial Arte, que lo regalé de la diagramadora del Conti. La obra completa de Teresa de la Parra, un libro... De la Biblioteca Ayacucho. No, de Editorial Arte. Esa es otra editorial. Bien, en 1920 ella publica Diario de una caraqueña por el lejano oriente, en la revista Actualidades, dirigida por Rómulo Gallego. Por cierto que ese diario, ella lo escribe basándose o tomando en cuenta unas cartas que le envía su hermana María, que es la que realiza el viaje. Ella no realizó ese viaje, pero ella era la escritora. Bien, en 1922 obtiene un premio en el concurso nacional del diario El Luchador en Ciudad Bolívar con su cuento Mamá X. Luego, esto lo integró a Diario de una señorita que se fastidia. Esos son como antecedentes de Ifigenia, ¿no? Luego, ese diario lo publica en la lectura semanal dirigida por otro gran escritor, José Rafael Pocatera. En 1923 viaja a Francia y es en 1924 cuando se publica su novela Ifigenia con prólogo de Francis Mioman. Ese es un año importante porque se está cumpliendo los 100 años de esa publicación. En 1927 dicta una conferencia sobre Bolívar en Cuba. En 1929 publica las memorias de Mamá Blanca. En 1930 dicta en Bogotá y Barranquilla, que de ahí viene, 3 conferencias. ¿Sí? La importancia de la mujer americana durante la colonia, la conquista y la independencia, que fueron publicadas por primera vez esas 3 conferencias en 1961, con prólogo de Arturo Piedra. En 1931 ella manifiesta su deseo de escribir una biografía romántica de Simón Bolívar, pero lamentablemente eso se quedó en proyecto porque fue cuando comenzaron a manifestarse en su cuerpo los síntomas de la tuberculosis. Eso lo hizo después, por ejemplo, Gabriel García Márquez, el general en su laberinto. Sí, pero yo creo que todavía hay tela para cortar y quién sabe quién escribe esa biografía.
desde 1900, comenzó en el año anterior una lucha, un peregrinar de sanatorio en sanatorio buscando la curación, pero pierde esa batalla en el año 1936, fallece en Madrid. En 1947 se trasladan sus restos mortales al panteón familiar en el Cementerio General del Sur, y luego, muchos años después, en 1989, se trasladan esos restos al Panteón Nacional, que es donde yace. Yo cuando fui por primera vez, cuando empecé a escribir una obra de ella, yo decía, yo tengo que ir al panteón para ver cuál es la tumba, y yo la buscaba entre los monumentos, y entonces, ¿dónde estará? Pregunté, no, es en un ladrillo, es algo así, ¿no? Sí, eso me impresionó, pero yo la sentí, y eso me dio fuerza para escribir. Bueno, fíjense, el análisis de la novela desde la óptica, análisis crítico del discurso. Ya les voy a explicar qué es eso. Es un enfoque que se utiliza en literatura, bueno, no en literatura, se utiliza en muchas disciplinas, pero especialmente en este caso sería literatura, y los teóricos son Van Dyck y Wodak. No puse los años porque entonces se me iba a descuadrar todo, ¿verdad? Pero desde 1980 está Van Dyck. Bien, Wodak tiene ahí publicaciones de 2000, por ahí. ¿En qué consiste ese enfoque para estudiar los textos literarios? Es un enfoque interdisciplinario porque se pueden utilizar otros enfoques. Eso es lo bueno del análisis crítico del discurso, que permite analizar los textos en su contexto, ¿verdad? No separado. No es que voy a estudiar este texto, pero sin tomar en cuenta el momento en el cual se escribió, el momento que se refleja en la obra, no se toma en cuenta el contexto. Se inicia desde el discurso, es decir, desde el lenguaje, para desentrañarlo, haciendo énfasis en el poder, la condición social y la ideología dominante. El poder es el que está en la cúpula y es el que va a, de alguna manera, hacer que toda una serie de ideas se instalen y de costumbres se instalen en la cognición social, y eso se traduce como ideología. ¿Cuál es esa ideología? Vendría siendo la ideología de los que están en la cúpula, de los gobernantes, vamos a hablarlo así. Entonces, esta obra, para contextualizarla, está ubicada en la época domesista. Es importante tener en cuenta eso. ¿Cómo era la vida en esa época? ¿Cómo era la mujer? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo tenía que comportarse la mujer? Ya lo vamos a ver. Pero para yo hacer ese análisis, ¿yo qué hice? Extraje del texto el discurso. Y con ese discurso que vamos a ver cómo era la mujer en ese momento. Entonces, vamos a ver primero que todo las partes de la novela. Tiene 4 partes. En primer lugar, es una carta, se titula así, una carta muy larga donde las cosas se cuentan como en las novelas. Es una carta que le escribe María Eugenia Alonso, que es la protagonista de la novela, a su amiga Cristina Iturbe. Y ella le cuenta todo, desde el momento en que ella llega, porque ella tuvo que, después les voy a decir más detalles, pero ella está llegando a Venezuela, y entonces después de pasar un tiempo en Europa estudiando y viviendo, y por cierto tiene mucho que ver con la propia vida de Teresa de la Paz. Después la segunda parte es el balcón de Julieta, esto tomado de la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, hacia el puerto de Áunide, que ya les voy a explicar, y por último Ifigenia. Esas son las 4 partes de la novela, ¿sí? Bien, pero el título, vamos a ubicarnos en el título. ¿Por qué Ifigenia? ¿Cuál es el origen de ese nombre? Bien, tenemos que irnos a la tragedia griega o a la mitología griega, primero que todo, y después una tragedia, varias tragedias que se hicieron desde la óptica de esa mitología. Ifigenia es una víctima, una heroína, pero yo digo más bien que es una víctima, ¿verdad? Que tuvo que ser sacrificada por su papá, por su padre, que era el rey de los griegos, es decir, Agamenón.
antes de partir para la guerra de Troya. Porque, ¿qué pasó allí? Que ellos iban, los griegos iban a rescatar a Helena, porque París, que era el hijo de los reyes de Troya, se había raptado a Helena, y ellos no podían quedarse así con eso, sobre todo Menelao, que era su esposo, que también era rey. Entonces, bien, se marchan, pero se quedan allí en el puerto de Áurida. No podían marchar, no podían navegar porque no tenían vientos propicios, no había vientos propicios. Entonces, ¿qué pasó? Consultaron al oráculo y el oráculo dictaminó que la única manera de que tuvieran los vientos propicios, que ellos pudieran comenzar a navegar, era que sacrificaran que el rey Agamenón sacrificara a su primera hija, que era Ifigenia. Él no quería, pero al final tuvo que hacerlo. Y pudieron navegar y llegaron a Troya y se dio la guerra, y ustedes ya saben eso, ¿verdad? Eso en la Ilíada está toda esa historia. Yo vi la película de Cacoyani. Bueno, también, que es basada en la Ilíada. Sí, ese es bueno. Bien, entonces, ¿cuál es el tema? Miren, en Ifigenia hay muchos temas. Hay unos 4 temas que son importantes. Bueno, yo escogí la mujer, pero también está el tema de la discriminación racial, la discriminación, el clasismo y también el gomecismo. El tema gomecismo también, esos son temas que se pueden explorar, pero yo escogí el de la mujer, ¿verdad? Para esto. Entonces vamos a hablar un rapidito de los personajes. Los personajes son María Eugenia Alonso, que es la heroína, nuestra heroína, tío Pancho, abuelita, tía Clara, tío Eduardo, María Antonia, Perucho, Gregoria, Gabriel Olmedo, César Leal, Cristina, Mercedes Galindo y Alberto. Tío Pancho, bueno, todos familiares de María Eugenia. María Antonia era su tía, pero política. Perucho era un primo eran 4 primos, pero ella se la llevaba muy bien con Perucho. Era el único que ella pasaba al principio. Después ella comenzó como a aceptar a los otros. Gregoria era la sirvienta negra de la casa, que al principio ella tenía mucho, se la llevaba muy bien con ella, conversaban. Gregoria le contaba historias, pero eso no le gustaba ni a tío Pancho, ni a tío Eduardo, ni a tía Clara, ni a la abuelita, porque como tú vas a ponerte a conversar con gente de menos categoría, de una clase social menor a la tuya. Ella eso no le gustaba al principio, porque en ella se dan cambios. Luego tenemos a Gabriel Olmedo, que es el amor. Ella se enamoró de él de verdad, pero bueno, ya vamos a saber qué pasó ahí. César Leal, con quien se tuvo que casar, ¿verdad? Sí. Cristina, su amiga, que es un personaje referencial, pero ella le escribe una larga carta contándole todo, y después al final de la novela recibe una carta de Cristina donde no dice nada. Ay, qué malo lo que te ha sucedido. Ay, por cierto, me voy a casar y mi matrimonio va a ser maravilloso y vamos a viajar. Le habla de ella nada más y no le dio importancia a lo que ella le había contado, que había sido cosas muy duras, ¿verdad? Muy duras. Mercedes Galindo, que es una amiga de ella mayor, que es muy adelantada para la época, que el tío, abuelita, tía Clara y tío Eduardo la odiaban, ¿verdad? Porque era una mujer muy liberal. Y Alberto es el esposo de Mercedes Galindo, que él hablaba mal del gobierno en ese momento. Dice, no, pero ¿por qué hablaba mal del gomecismo? Porque él no había recibido el cargo que él quería. Pero después lo recibió y tranquilo. Gabriel Olmedo era gomecista. Y estaba orgulloso de ser gomecista, porque claro, ese es un contexto diferente. Bien, ahora sí podemos pasar. Bien, historia, fábula. ¿En qué consiste esto? Es la historia, lo que pasa. Yo hice un resumen bien apretado, porque me iba a pasar aquí mucho tiempo contando la historia, pero se lo voy a leer. María Eugenia llega de Europa después de la muerte de su padre, porque ella estaba estudiando en Europa y su padre estaba acá, pero él fallece. Entonces la mandan a traerla
La traen, ella se traslada, le mandan un dinero, 20.000 francos. Ella, qué bueno, esto debe ser para cuestiones menores, y se gastó todo ese dinero en ropa, en sombrero, en regalos para la familia, porque ella no sabía lo que le esperaba en Caracas. Cuando llega a Caracas es sometida a un luto riguroso. Eso es negro por todas partes, y además ventanas y puertas cerradas. No podía reírse, así que sonara la risa, no podía hablar muy alto, etc. ¿Qué dice más? Se fastidia. Ella se fastidia porque ella se imaginaba que iba a hacer otra cosa, y viene de un mundo diferente. Ella llega a una Caracas provinciana. Empieza a escribir, ella se rebela contra todas esas imposiciones, conoce a Mercedes, y a través de ella y de su tío Pancho conoce a Gabriel Olmedo. Tienen una pequeña relación, no física ni nada, sino un romance. Pero ella se traslada a la hacienda a pasar una temporada. Gabriel se casa, se produce un cambio en ella, se vuelve sumisa. Aparece entonces César Leal, que es otro que estaba, digamos que tenía contacto con él, trabajaba para el progresismo, era doctor en leyes, pues. Se compromete, se reencuentra con Gabriel, muere Pancho, la enfermedad de Pancho es la que nos vuelve a unir, ¿verdad? Gabriel, ya divorciado, le pide que se escape con él. Primero ella acepta, pero después elige conformarse con el destino que su familia ha decidido para ella, porque la familia hace como una reunión, ¿verdad? Una reunión para ver y para determinar y para evaluar si César Real era el adecuado. Ellos no estaban muy convencidos porque era como un nuevo rico, ¿no? Pero bueno, no tenía otra alternativa, porque resulta que esto no se los había dicho. Cuando ella llega a Venezuela, ella se creía que ella tenía dinero, que tenía una hacienda, la hacienda San Nicolás. ¿Qué pasa? Que cuando llega se encuentra que ella no tiene nada, que según el tío Eduardo, su padre despilfarró todo el dinero, y además no atendió la hacienda. Fue él quien la atendió, quien tuvo que meter dinero para que sacarla adelante, y al final él se hizo el dueño. Ella ya no era dueña de San Nicolás, y aquellos 20.000 francos que habían mandado era lo único que le quedaba, y ella no sabía, por eso ella gastó todo. Es decir, que estaba pobre completamente, no tenía nada. Pero entonces vamos a ver unos ejemplos del texto para que vean qué es lo que le dice la abuelita cuando ella descubre que es pobre, que no tiene nada. Ahora sí podemos mirar otro. Fíjense, tópico: el matrimonio como único camino prioritario de la mujer en la sociedad. Proposición: esto es lo que yo saqué del texto, es un ejemplo nada más, de la página 54. Ese es del libro, de la obra completa de Teresa de la Paz, de la biblioteca Ayacucho. Dice, la abuelita le dice, ella está muy triste, y entonces la abuelita le dice: eres bonita, distinguida, estás bien educada, perteneces a lo mejor de Caracas, harás sin duda un buen matrimonio. No veas tu situación desde el punto de vista europeo. Allá la pobreza de una joven representa generalmente el fracaso completo de su vida. Aquí no. Allá se le dice a la mujer: tanto tienes, tanto vales. Aquí no. Aquí solo cuenta el ser bonita y ser, sobre todo, virtuosa. En nuestra sociedad muy decaída por otros conceptos, existe todavía cierta delicadeza en los hombres. Nuestros hombres tienen un verdadero culto por la mujer virtuosa, y cuando van a casarse no buscan nunca a la compañera rica, sino a la compañera irreprochable. O sea, ella lo que le queda es casarse, y ella tiene una ventaja según la abuelita, que es bonita y además está bien educada, pero eso sí, tiene que tener una conducta irreprochable. Es decir, que ella se tiene que dejar esos bochinchitos o esas reuniones en casa de
de Mercedes, esas reuniones o esa amistad con Gabriel y hasta con el tío Pancho, porque el tío Pancho tampoco es santo de la devoción de la abuelita. Otro tópico, lo que importa es que los hombres se enamoren de la mujer y no al contrario. Otro tema, yo aquí saqué otro tema, que es el trabajo como indignidad en la mujer. Sí, fíjense lo que dice la abuelita. Este es otro fragmento de la misma conversación. Dice, mira, yo era pobre cuando tu abuelo se enamoró de mí. Fíjense en esto, cuando tu abuelo se enamoró de mí y fui feliz, tan feliz. Tu abuela paterna, Julia Alonso, se casó con Martín Millonario, estando ella y su familia en la miseria más completa. Tenían que trabajar. Perdón, ¿dónde quedé? Para poder comer. No sé por qué. Tenían que trabajar, tenían que trabajar para poder comer. Rosita Aristegueta, parienta nada menos que de Bolívar y del Marqués del Toro, la Urdaneta, la Sublet, las Mendoza, María Isabel Tobar, mi prima. Fíjense que son nombres de la aristocracia, ¿verdad? Pero fíjense, a mí me llamó la atención esto. Mira, yo era pobre cuando tu abuelo se enamoró de mí. Es decir, que no importa, ahí no se le da importancia que nos enamoramos o yo me enamoré, sino que tu abuelo se enamoró de mí. Eso fue una felicidad para ella porque era pobre, ¿verdad? Entonces esa es la solución, que un hombre se enamore. Bueno, después nombra una serie de personas y dice, de la alta sociedad, de la aristocracia, y dice, tenían que trabajar para poder comer. Es decir, que el trabajo es indigno. Una mujer como María Eugenia Alonso no puede trabajar porque eso sería indigno para ella. Porque entonces se pondría a la par o al mismo nivel de Gregoria, que tiene la sirvienta negra de su casa, que ha tenido toda su vida que trabajar. Entonces, eso no es de las mujeres, de las Urdaneta, la Sucre, la Mendoza, etcétera, etcétera, y mucho menos de María Eugenia Alonso. Entonces, esos dos temas. Lo que importa es que el hombre se enamore, y no importa que tú no te enamores. ¿Para qué? Lo importante es que él se enamore, porque tú quieres salir de pobre, ¿verdad? Entonces, para no tener que trabajar, tienes que buscar un hombre que se enamore de él. Alternativas para la mujer mientras esperaban un matrimonio. ¿Qué hacían? Tenían que esperar que viniera un hombre y se enamorara, ¿verdad? Entonces, el proceso de la aristocracia en Caracas, es decir, esto lo dice el papá, esta es una crítica que está haciendo su papá, ella está recordando a su padre, y él hace esa crítica, el proceso de la aristocracia en Caracas, es decir, la dolorosa historia de casi todos aquellos criollos, los que venían de descendientes de los conquistadores, los que se llamaban mantuanos, así se le llamaban, en tiempos de la colonia, que fundaron y gobernaron las ciudades, que grabaron sus escudos en las puertas de las viejas casonas, que hicieron con su sangre la independencia de Media América, que decayeron después oprimidos bajo las persecuciones y los odios de partidos, y cuyas nietas y bisnietas hoy día, oscurecidas o pobres como lo soy yo ahora, sin avergonzarse jamás de su pobreza, esperaban resignadas. Esto es lo que está pensando María Eugenia acerca de unas palabras que le dijo su padre. Sin avergonzarse jamás de su pobreza, esperaban resignadas la hora del matrimonio o la hora de la muerte. Matrimonio o muerte. Haciendo dulces para los bailes, tejiendo coronas de flores para los entierros. Eso era lo que hacían mientras esperaban. Y si por casualidad no llegaba ese hombre que se enamorara de ellos, como en el caso de tía Clara, que ella estuvo de novia, la iban a visitar todas las tardes, qué sé yo, pero ¿qué ocurrió? Que vino una más bonita y el hombre se enamoró de ella, de esa mujer más bonita, y ella se quedó para vestir el santo, haciendo eso, dulces, tejiendo. Por ejemplo, a María Eugenia no le gustaba tejer, ella la ponía en la abuelita, pero haz esto, mete la aguja por acá, saca el hilo por allá, y ella
no lo entendía. Pero ¿por qué? Si tú eres tan inteligente, pero no era inteligente para ver eso porque lo rechazaba realmente. A lo mejor si ella dice, voy a aprender, creo que en la última etapa tuvo que hacerlo, ¿no? Porque cambió su vida. ¿Ya? Tópico, la nulidad de la mujer. Ese es otro tópico que está acá. Y después de estas palabras de la abuelita, María Eugenia Alonso, después de las palabras de la abuelita María Eugenia Alonso, pensó María Eugenia, tratar de ser lo más intachable posible, es decir, tratar de ser lo más cero del mundo, a fin de que un hombre seducido por mi nulidad viniera a hacerme el inmenso beneficio de colocarse a mi lado en calidad de guarista, elevándome por obra y gracia de su presencia en suma redonda y respetable que adquiriría así cierto valor real ante la sociedad y del mundo. Mientras tanto, el encierro, la severidad, el fastidio y el agradecimiento a tío Eduardo, que a pesar de que él fue quien le robó, se da a entender que le robó su herencia, ella tenía que estar agradecida porque él mantenía a la tía Clara, a la abuelita y a ella. Ay, con el programa, qué horror. Y quién fuera perro, sí, quién fuera pájaro, quién fuera árbol, quién fuera piedra, quién fuera cualquier cosa, menos mi propia persona. Ella no estaba de acuerdo, no se sentía bien y quería hacer cualquier cosa, pero no su persona, porque ella sabía que lo que le esperaba a ella era ser cero, ser nulidad. Y para ello, por supuesto, tenía que desprenderse de todo lo que ella sentía y pensaba. Y por eso prefería hacer cualquier cosa menos lo que ella era. Tópico, no resignación de María Eugenia. Este es un aspecto muy interesante que tiene que ver con Teresa Carreño. Cuando dice, este es el tópico, no resignación de María Eugenia, proposición, me entregaré a porque ella dice, bueno, pero la abuelita me está dando esta opción, casarme, no ser yo, buscar ese hombre que se enamore de mí. Pero ella pensó, pero hay otra alternativa, me entregaré al arte, exclamé. Sí, estudiaré el piano, 8 o 9 horas diarias, gracias a mis naturales disposiciones, desarrolladas así por un estudio paciente y metódico. En pocos años puedo llegar a ser una verdadera pianista. Me presentaré al conservatorio. Quizás obtenga un premio. Obtenido el premio, daré conciertos. Los conciertos me darán renombre. Este renombre puede llegar a ser universal. Y entonces, ¿por qué no? Al igual de Teresa Carreño, yo también conoceré el triunfo, las ovaciones y la gloria. Eso es. Y para ello me pondré a la obra sin tardar el próximo lunes. No, mañana mismo. No, ya. Pero fíjense lo que le ocurre. Ella tiene esa determinación, que ella va a ser como Teresa Carreño. Esa es su alternativa, porque ella no está conforme de buscar un hombre para que la saque de la pobreza. Entonces ella se viste, ¿verdad? Acorde con la situación, busca su libro, el libro con las notas, busca todo lo que necesita, pues, y se va al piano y se sienta, levanta la tapa del piano y comienza a tocar. Y cuando viene la abuelita y tía Clara, ¿pero qué estás haciendo, por favor? ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú no ves que estamos de luto? ¿Qué dirán los vecinos? Y ahí se terminó todo. No, se terminó toda la carrera que ella se había imaginado. Sí, ella no se resignaba, pero no tenía la fuerza suficiente. Vamos, ahora sí otra. Dice, tópico. Finalmente, la resignación hacia el sacrificio. Ella trató, ella lo intentó, pero ocurrió algo. La abuelita, o mejor dicho, tío Eduardo, que era el que mandaba, era el que las mantenía, dijo, vamos a pasar, queremos que María Eugenia pase un tiempo en la hacienda San Nicolás. Y entonces allí se produjo un cambio en ella. Ella esperó a Gabriel.
Ese es el capítulo el que hace referencia al balcón de Julieta. Ella lo esperó, supuestamente él iba a ir, se iba a poner de acuerdo con tío Pancho para ir a visitarlo. Y además le iba a llevar unos libros. Ah, por cierto, porque tampoco podía leer, tenía que leer a escondidas, porque no podía leer cualquier cosa. Tal vez los libros de rezos y esas cosas, no más nada. Entonces supuestamente se iba a poner de acuerdo. Pero él nunca llegó y llegó fue un paquete con los libros y una nota que ella dijo, esta es la carta, pero se encontró para la señorita María Eugenia Alonso, nada más. Y no le escribió. Después fue cuando ella se enteró que se había casado y bueno, ahí cambió, ella comenzó a cambiar, ¿no? Vino transformada de la hacienda. Cuando vino para Caracas de nuevo, cuando regresó a Caracas ya era otra persona, se había transformado. Ya habían pasado unos 2 años, ya el luto. Un día la abuelita le dice, bueno, pero ya el luto, ya podemos dejar el luto de lado para que María Eugenia se presente en la ventana, se siente en el pollo, creo que se le llama así, la polla, y ella pueda ver, para que la vean, exhibirse como un escaparate. Entonces terminó el luto y ahí fue cuando la vio César Leal, que pasaba en su automóvil, un automóvil último modelo para ese momento, ¿no? En 1924, los años 20. Pues. Y entonces a ella no le parecía muy simpático, no le gustaba mucho, pero la tía está, ay, mira, y ha pasado varias veces, ¿por qué será que pasa cada rato y da la vuelta y vuelve? Después se fue acercando a la ventana, habló con ella, luego entró a la casa, pidió la mano, pero no se la pidió a ella, sino a la familia. Y fue cuando entonces la familia, después de que él pidiera la mano, hicieron esa junta familiar para decidir si era adecuado. Como dije anteriormente, no les gustaba mucho, no estaban muy contentos porque era un nuevo rico, que no sabían de dónde había aparecido, pero estaba muy bien posicionado en el gobierno y tenía dinero, porque le iban bien en los negocios también. Y bueno, decidieron que ese sí era. Ella finalmente se resigna, finalmente la resignación hacia el sacrificio. Y una de las últimas palabras que ella dice en la novela es esta: como en la tragedia antigua soy Ifigenia, navegando estamos en plenos vientos adversos, y para salvar este barco del mundo que tripulado por no sé quién, correr a saciar sus odios no sé dónde, es necesario que entreguen holocausto y dosis el cuerpo de esclava marcado con los hierros de muchos siglos de servidumbre. Y es entonces, pues, ahí termina la novela. Estas son las últimas palabras, porque ella se resigna, y por eso se llama Ifigenia, porque ella siente que se pase al sacrificio. Hay una carta que estuve viendo en un programa en el cual Teresa de la Parra dice que no todo lo que dice Ifigenia es verdad, pero es que es cierto. Esta es una novela, hay partes que son ficción, la mayor parte es ficción, pero sin embargo podemos encontrar que hay eventos que se parecen mucho a la vida de ella. Es normal, ¿no? Esto no, por supuesto. Ella terminó su novela de esa manera, para dar a entender pues, que las mujeres tenían que resignarse, no tenían otra en ese momento. Había mujeres antes, en el siglo XIX, que no se resignaban. Hay una obra de teatro de Ibsen llamada Casa de Muñecas, en la cual Nora no se resigna. Ella dice, bueno, tú no creíste en mí, porque ella hizo muchas cosas por su esposo, cosas que no eran completamente legales, como firmar un cheque que no le correspondía, etcétera, falsificar la firma de su papá, pero lo hizo por su esposo y el esposo no lo entendió. Y ella dijo, pero cuando él vio que todo se iba a arreglar a su favor, dijo, no importa, yo te perdono, quédate tranquila, yo te perdono. Y ella le dice, ¿tú me perdonas? No, pero yo me voy.
pero ¿cómo es que te vas a ir? Sí, me voy, porque tú dijiste que yo no era capaz de cuidar a mis hijos, que no tenía nada que enseñarles. Entonces yo me voy a descubrirme a mí misma, a aprender, y se va en el siglo XIX. Fíjense lo valiente que era en ese siglo XIX, porque ¿qué iba a hacer una mujer en el siglo XIX? Podía trabajar, pero iba a ser mal vista también, ¿verdad? Pero ella no hizo eso. Ella prefirió, porque ella ya podía ser, yo digo, ¿no? Si uno reconstruye la novela, ya no hay luto, vamos a ensayar, vamos a practicar el piano para llegar a ser una Teresa Carreño, pero no, se fue por el camino que le impuso la sociedad patriarcal, su familia. Y bueno, eso es cómo es la mujer en la novela. No creo que ya no hay nada más, será lo último. Sí, pero ahora hay una entrevista imaginaria que dura 17 minutos y listo. Pero si ustedes mientras tanto quieren decir algo, Si quieren preguntar algo ahorita mientras. sí, algo que quieran. Yo siempre he estado en plan de pensar que si era por dinero, me hubiese ido con Gabriel. Gabriel también tenía dinero. También tenía dinero. Entonces no entiendo para qué eligió a César. Yo no voy yo. César la siempre lo voy a odiar. Él está en mis villanos favoritos. Pero yo, siendo ella, me hubiese ido con Mercedes cuando le ofrecí irse a París. Sí, Ay, Mercedes. yo la odié tanto cuando le dijo que no. Yo me Sí. hubiese ido a París y no me importa si hubiese sido pobre, hubiese comido las ratas, no me importa. Hubiese ido a Francia. Pero ella dijo que no. Digo que no, es verdad. Que es un poco lo que dice la profe, que ella empezó a morir. Sí. Ella se entregó a la muerte que le impusieron al principio, porque ella tenía todo el ímpetu. Ella murió el día que en la cena le dijeron cómo se casó Gabriel, que se lo dijeron de la manera más horrible y ella dijo fue morir. Empezó a morir. Sí. Lo bueno es que Teresa de verdad no lo hizo. Y No si lo tuvo el hizo. dinero de Mercedes y se fue a París. Sí, Y siguió escribiendo. Y dio sí, que una amiga que ella, ¿cómo que se llamaba? Ibarra, en este momento se me olvidó, se me fue. Ah, pero en la entrevista está. Una amiga caraqueña que esa es Mercedes Galindo. Ella sí le dio el dinero, pero le dijo, mira, te voy a dar el dinero, pero esta es en la vida real de Teresa de la Paz, pero no te puedes casar. No te puedes casar. Y entonces de eso vivió todos sus años.